El uso de las siglas PCR se ha hecho muy común en los últimos tiempos como una herramienta de diagnóstico muy precisa para lo que es la enfermedad COVID-19. Sin embargo, PCR va muchísimo más allá de solamente el diagnóstico de una enfermedad en seres humanos y tiene muchísima importancia en el campo agronómico. En los próximos 5 minutos estaremos conversando sobre lo que es el PCR y las aplicaciones que puede tener. Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje, micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. PCR es el acrónimo en inglés de Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa. Es una duplicación in vitro de secciones de ADN. Para poder entender lo que es PCR, entendamos en primer término, de forma general, lo que es la duplicación del ADN. Para que se dé la duplicación del ADN, que es el proceso que se da antes de la mitosis o de la meiosis en cualquier célula, se debe dar primero una separación parcial de las dos hebras del ADN. Posteriormente entrará una enzima llamada la ARN polimerasa para sintetizar pequeños segmentos de ácidos nucleicos llamados cebadores o primers, que son sintetizados según la complementariedad que tenga el ácido nucleico. Y en tercer término, tiene que haber la acción de la ADN polimerasa para que inicie la síntesis y duplicación del ADN. Veámoslo con más detalle. Partiendo del ADN que existe en una célula, cuando se va a dar la duplicación, primeramente hay un complejo enzimático llamado replisoma que tiene una acción helicasa y girasa, es decir, separa las dos hebras del ADN rompiendo sus puentes de hidrógeno. Al romperlo, quedan expuestas las bases nitrogenadas de los nucleótidos que conforman ese ácido nucleico. Una vez que lo hace, entra la ARN polimerasa y empezará a leer las bases nitrogenadas y colocar el complementario en ARN. Es así como leyendo timina coloca adenina, leyendo guanina coloca citosina, leyendo citosina coloca guanina, vuelve a leer guanina coloca citosina, lee adenina coloca uracilo, lee adenina coloca uracilo. Es decir, el primer o cebador es un segmento de ARN que vendrá dado según la complementariedad o la información que tenga el ADN. El replisoma seguirá avanzando, la ARN polimerasa libera al primer y lo deja allí. Y una vez que eso ocurre, entra la ADN polimerasa, que es la enzima que va a sintetizar todo el resto del ADN. La ADN polimerasa no puede empezar a trabajar desde cero. Necesita apoyarse en un segmento de ácido nucleico previamente sintetizado. Y eso es lo que hace la ARN polimerasa. Ahora la ADN polimerasa empezará a leer y empezará a colocar los nucleótidos de ADN que son complementarios a cada una de las bases nitrogenadas o nucleótidos que va leyendo. Esto ocurre en esta banda, ocurrirá de una manera parcialmente similar en la otra banda. No vamos a caer en detalle en este momento porque nos interesa solamente ver cuáles son los elementos que se requieren para esa duplicación natural del ADN. Si yo quiero hacer una duplicación in vitro, es necesario que en un mismo contenedor, y en este caso estamos hablando de un pequeño contenedor, un pequeño tubito de 0.2 mililitros de capacidad, yo voy a colocar en solución un ADN muestra que puedo tomar de cualquier ser vivo, hago la extracción de su ADN, coloco ese ADN muestra, voy a colocar nucleótidos libres de ADN, es decir, nucleótidos de adenina, de timina, de citosina y de guanina, voy a colocar primers y voy a colocar ADN polimerasa. Cuando yo coloco todo esto en un mismo contenedor y manejo temperatura, puedo entonces obtener esa duplicación in vitro de segmentos de ADN. Cuando yo elevo la temperatura de este contenedor a aproximadamente 90-94 grados centígrados, se va a dar la separación de las hebras de ADN porque se van a romper los puentes de hidrógeno debido a la temperatura. Una vez que se rompen completamente, se liberan totalmente las dos hebras. Si yo bajo la temperatura a unos 40 grados centígrados,
Los primers que están ubicados en esta solución buscarán por complementariedad aquellas secuencias de ADN a la cual puedan unirse. En este caso va de 5' a 3'. Vean ustedes que este primer es exactamente el mismo, pero desde aquí hasta acá el primer se une en ese segmento, y si se incrementa la temperatura a unos 70 grados centígrados, la ADN polimerasa se apoyará en este segmento o primer y empezará la duplicación del ADN en esta banda en este sentido, en esta banda en este sentido. Se va a dar entonces lo que es la síntesis de las dos nuevas bandas de ADN. Por lo tanto, partimos de un segmento de ADN y ahora tenemos dos segmentos de ADN. Si aclaramos un poco por razones didácticas, quitemos los otros componentes y concentrémonos solamente en los dos segmentos de ADN que se han originado. Acá los tenemos. Si estos dos segmentos de ADN están en ese pequeño tubito de 0,2 ml y es sometido nuevamente a 94 grados centígrados, se romperán los puentes de hidrógeno que están uniendo estas dos hebras y estas dos hebras. Si se disminuye la temperatura a 40 grados centígrados, se unirán los primers que están en ese pequeño tubito. Si elevamos la temperatura a 70 grados centígrados, la polimerasa empezará a actuar, empezará a leer y empezará a sintetizar. Ahora vamos a tener 4 segmentos de ADN cuando en el ciclo anterior teníamos 2. Si esto lo repetimos varias veces con este ciclo, 94 grados centígrados para separar las bandas, 40 grados centígrados para que se unan los primers y 70 grados centígrados para que la ADN polimerasa actúe, tendremos en un siguiente ciclo 8 segmentos, y en un siguiente ciclo podremos tener 16, y en un siguiente ciclo 32, y en un siguiente ciclo 64, y después de 40 veces o 40 ciclos de PCR vamos a tener la cantidad aproximada de 550.000 millones de copias de un mismo segmento de ADN, segmento que es exactamente del mismo tamaño y que tiene exactamente la misma secuencia. Debido a estas cantidades, ya podrá ser visualizado al ojo humano sin ningún tipo de inconveniente, ya que son 550.000 millones de copias las que están concentradas en un lugar. ¿Cómo se hace? Esto se hace a través de la electroforesis. Lo que vamos a hacer es tomar parte de esto que fue sometido a 40 ciclos de PCR, lo vamos a cargar en una cámara de electroforesis, que no es más que colocar en un gel que es sometido a un campo eléctrico para que todas las moléculas que están acá migren en este sentido dependiendo del tamaño que tienen ellas. Como todas las 550.000 millones de copias tienen exactamente el mismo tamaño, deben migrar exactamente a la misma velocidad en el mismo sitio. Después de un tiempo de que esto esté migrando, cuando teñimos este gel con una tinción que permita colorear el ADN, vamos a ver a simple vista algo parecido a esto. Vamos a ver una banda donde aquí están concentradas las 550.000 millones de copias de ese segmento de ADN. Esto es por la amplificación que se dio en el PCR. Si yo trabajo con varias muestras, pues podré ver en qué muestras hubo amplificación y en qué muestras no hubo amplificación. En la muestra 3 no hubo amplificación, en la muestra 5 tampoco hubo amplificación. Esto se puede utilizar como una herramienta de diagnóstico. Si en estas muestras lo que se hizo fue colocar muestras de personas, distintas personas, y el primer que se colocó es un primer que, debido a que conocemos la secuencia de un virus en particular, es un primer que pega solamente con ese genoma, con ese ADN de ese virus, se puede decir que las personas 1, 2, 4 y 6 fueron positivas a la presencia del virus. Esto se puede utilizar también, por ejemplo, en plantas. Cuando vamos a hacer la introducción en algunos países, es necesario hacer este tipo de pruebas para ver si las plantas vienen con algún virus o con alguna bacteria o algún hongo en particular que es fácilmente visualizable. Estos son lo que llamamos las pruebas de ADN. El PCR no se circunscribe solamente a pruebas de diagnóstico, también a pruebas de diversidad genética,
Cuando vamos a hacer mejoramiento genético vegetal o animal, nos interesa saber qué tan diversa es la población, y colocando muchos primers en cada una de estas muestras, donde en cada una de ellas colocamos ADN de individuos distintos, podemos conocer mediante la comparación de los patrones electroforéticos qué tan diversa es la población y por lo tanto qué tan idónea es para hacer mejoramiento genético de plantas y obtener nuevas semillas, o para hacer mejoramiento genético animal y obtener nuevas razas o líneas genéticas. Todo esto lo podemos lograr gracias a un aparato llamado el termociclador, que es un aparato que lo que hace es aumentar y disminuir temperatura en muy poco tiempo. Un ciclo de PCR pudiera estar durando 2-3 minutos, 40 ciclos, podemos estar hablando de 2 o 3 horas que pudiese tener de duración. Nótese que en el termociclador se alcanzan temperaturas de 94 grados centígrados y en todos estos tubitos se está introduciendo una enzima que es la ADN polimerasa. Normalmente las enzimas a altas temperaturas se desnaturalizan. Sin embargo, hace unos cuantos años, en geyser, donde hay agua que está muy cercana a los 100 grados centígrados, se logró identificar y aislar una bacteria llamada Thermus aquaticus, que si es capaz de sobrevivir en estas temperaturas, evidentemente que todo su complejo metabólico y todo su complejo enzimático tiene la capacidad de resistir estas altas temperaturas. Es por eso que en este momento se trabaja siempre con lo que llamamos la Taq polimerasa. Esa Taq polimerasa es una polimerasa que tiene resistencia a estas altas temperaturas, por lo tanto se puede lograr la automatización de todos estos ciclos y en cuestión de 2 o 3 horas tener millones de copias de un mismo segmento de ADN. Una vez que se ha logrado este PCR, lo colocamos en la cámara de electroforesis para obtener resultados similares a como lo que estamos viendo en la pantalla, bien sea para diagnóstico o bien sea para estudios de diversidad genética y otras tantas aplicaciones dentro del campo biológico. De esta manera te hemos explicado lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. Si quieres entender un poco más acerca de estas reacciones, te invitamos a que visites universidadagricola.com o nos escribas a nuestro correo electrónico universidadagricola2019@gmail.com.